Hola, ¿cómo estás? Te habla Jenny Páez Martínez del Ministerio Creer para Vencer, Creer. Hoy continuamos con nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando, o mejor dicho, en la transmisión pasada estuvimos hablando acerca de Juan 1, hablamos la primera parte del capítulo 2 del primer milagro que hizo Jesucristo, que fue convertir las aguas en vino. Es importante que nosotros nos detengamos en los detalles. Hoy queremos hablarte, vamos a continuar de este estudio, sobre todo en el contexto de esta cuarentena, que la intención es que nosotros podamos tener un poco más de conocimiento de Jesucristo para que podamos conocer más a Dios y podamos conocernos más a nosotros mismos, entendiendo que somos hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial. Fíjate, dice el versículo 13 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercados. Entonces se acordaron los discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjate que es bien interesante todo este capítulo, toda esta parte, mejor dicho, del capítulo 2 de Juan. Pero me quiero detener hoy en la primera parte, cuando dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. ¿Saben? Nosotros estamos acostumbrados a celebrar la Pascua, pero lo hacemos por un ritual, por una tradición. No tenemos entendimiento de lo que significa la Pascua. Tanto es así que usted escucha a la gente que en lo que llaman la Semana Santa celebran la Pascua. La gente hace procesiones, paga promesas, hacen un montón de cosas que no están en la Biblia. No las enseñó Jesucristo. Luego también oímos cuando la gente dice: ¿cuándo no es Pascua en diciembre? ¿Usted ha escuchado ese refrán? ¿Será que hay una Pascua en Semana Santa y hay otra Pascua en diciembre? No, la Pascua es una celebración de los hijos de Dios. La Pascua es una fiesta del Señor. Eso es lo que es la Pascua. La Pascua es un acto de celebración sumamente importante. Para Dios, las fiestas no se conciben como usted y yo hoy entendemos lo que es una fiesta. Nosotros entendemos que en una fiesta hay boncha, hay rumba, hay aguardiente, hay música, qué sé yo. Pero las fiestas del Señor tienen una connotación muy interesante. Y sí, las fiestas del Señor son para celebrar a Dios, son para encontrarnos con el Padre Celestial, son para cumplir con nuestros fundamentos, con los principios que el Señor nos dejó por allá en los 10 mandamientos. ¿Y sabes lo que significa la Pascua? La Pascua es la primera fiesta que se celebra en el primer mes del año, porque, ¿sabes? La Pascua se celebra bíblicamente en el primer mes del año. Para Dios, de acuerdo a las escrituras, el primer mes del año no es en enero, como lo es para la mayoría de la gente occidental. O sea, nosotros, los latinos, mucha gente, muchas partes del mundo celebran
el primer mes del año en enero, el 1 de enero. Y los judíos lo celebran según el calendario civil hebreo a partir del mes de septiembre, octubre, en el mes de Tisri, que bíblicamente ese es el 7º mes del año. Entonces, la Pascua la celebramos de acuerdo a una ley que estableció el Señor y la vemos en Éxodo 12. Es una ley perpetua para que sea celebrada por todos los que creemos en Dios, por todos los que creemos en Jesucristo, todos los días 14 del mes de Abib o mes de Nisan, que para nosotros en el calendario gregoriano viene siendo entre el mes de finales de marzo, principios de abril, que coincide, entre comillas, con la mal llamada Semana Santa. Ahora bien, ¿en qué consiste la fiesta de la Pascua? La Pascua, dice la palabra en Éxodo 12, que es donde está el fundamento que el Señor le entregó a Moisés. ¿Se acuerdan quién es Moisés? Moisés es la persona que el Señor, que nuestro Dios Todopoderoso levantó para que fuera como Él aquí en la tierra. Eso usted lo puede encontrar en las Escrituras. Cuando el Señor le dice a Moisés, y tú serás como yo. Dios le delegó toda su autoridad y operación terrenal a Moisés, para que Moisés fuera el que trajera la ley que fue escrita con el dedo de Dios. Todo eso está en la Biblia, está en el Éxodo. Yo le invito a que usted se lo lea. Y fíjense que la Pascua es una fiesta que se celebra para recordar que el Padre Celestial en su poder y con su brazo libertó a su pueblo que estaba siendo víctima de Faraón, que lo tenía en Egipto cautivo, esclavo, oprimido, a través de la injusticia. Estaban siendo sometidos a la injusticia de Faraón. Y el Padre Celestial había escogido a ese pueblo, su pueblo, estaba en Egipto, en una tierra extranjera, siendo sometida a la opresión, a la injusticia, a la cautividad, a la prisión de un régimen faraónico, tiránico. Esa fiesta se celebra porque el Padre Celestial, como Dios en su misericordia, porque tenía a un hombre llamado Moisés que intercedía, que oraba por ese pueblo y tenía una relación con el Padre Celestial. Y fíjate que cuando Dios establece esa fiesta, la establece como una consecuencia para Faraón, pero como una celebración para su pueblo, para que conocieran que Él era el único Dios todopoderoso que lo podía libertar de su cautividad, de sus prisiones, de la opresión y de la esclavitud a los que estaban sometidos. Y Dios le dio la oportunidad a Faraón para que Faraón dejara salir al pueblo, liberara a su pueblo. Dios le dio muchas oportunidades, tanto así que tuvo que enviar 10 plagas, siendo la última plaga, la 10ª plaga. ¿Sabe que siempre oímos hablar de las 7 plagas de Egipto? No fueron 7, fueron 10. Y las plagas, la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos, es decir, de los primeros que nacieran. La muerte de los primogénitos de Faraón, porque Faraón desobedeció, endureció su corazón a la instrucción de Dios de que dejara en libertad a su pueblo. Y Dios le da la oportunidad a Faraón, y como Faraón no, después que le decía a Moisés que era como Dios, después que le decía a Moisés que sí, que estaba bien, cuando el Señor le soltó, le dijo a Moisés, levanta y ve y activa para que salieran las plagas de las avispas, de las moscas, de los escorpiones, convirtió las aguas en sangre, las aguas amargas. Bueno, el Señor le dice a Faraón una vez más, le sigue dando oportunidades para que liberara al pueblo, hasta que Faraón cada vez endurecía más su corazón, cerraba más su corazón. Y el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que se metan en sus casas, allá en el pueblo de Gosén, donde se metió el pueblo de Dios, que se encierren en sus casas, para que cuando pase el destruidor, la plaga de la muerte, donde esté la sangre del cordero en las puertas. Y sabe, esa fiesta
representaba un ritual que era un cordero sin defecto, primogénito, un cordero sin mancha, era lo que se traía para presentárselo como ofrenda a Dios, y la sangre que derramara ese cordero era la que se iba a usar con hisopos para que los dinteles de las puertas de las casas fueran marcadas, para que cuando pasara la plaga de destrucción que había enviado el Señor por causa de la dureza del corazón de Faraón, de no querer libertar al pueblo, Dios, para libertar a su pueblo, soltó la plaga de la muerte de los primogénitos contra el opresor, contra el tirano, contra el que endureció su corazón y se apartó de él. Y la sangre de ese cordero, el Padre Celestial mandó a marcar las puertas para que pasara por alto. Y eso es lo que significa Pascua, Pesaj, pasar por alto, donde veía el ángel de la muerte, dice la palabra, donde veía los dinteles con la sangre del cordero de esa celebración, o ese cordero inmolado, sin defecto, sin mancha, que le fue ofrecido al Señor, era la señal de los hijos de Dios. Y dice la palabra que la muerte pasó de largo y se escuchaba el ay de Faraón, desde el sirviente hasta el que se sentó a la derecha de Faraón, por causa de la dureza del corazón de Faraón. Pero esa fiesta, esa celebración, la instauró el Padre para que la celebráramos perpetuamente, de generación en generación, para que recordáramos que Él es un Dios todopoderoso, que ama a su pueblo, que ama a los que caminan conforme a su palabra, que ama tanto a ese pueblo, que envió a su unigénito Hijo, a este Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, que el Juan el Bautista o el Purificador anunciaba. ¿Se acuerda cuando estudiamos Juan 1? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es que no es coincidencia que el primer milagro, primicia, que significa lo primero que ocurre, lo primero, de lo primero que se tiene noticia, eso significa la palabra primicia, primer fruto, lo primero, y tener y anunciar e informar algo que nunca antes había ocurrido, que es primera vez que ocurre. Entonces, no es casual que Jesucristo haya convertido las aguas en vino, porque ese vino representaba su sangre. Por eso fue que él le dijo a la mamá: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Porque Cristo tenía claridad de cuál era su destino profético, cuál era el propósito por el cual había venido para acá, que no era otro que colocar a los que creyeran en él en la posición de hijo, porque la palabra de Dios dice que Adán, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también salió. Y Cristo representa ese cordero inmolado, que la primera vez que se celebró la Pascua fue en ese momento que el Padre libertó a su pueblo. Y él, por eso es que dice la palabra de Dios que Cristo es el cordero del mundo que quita el pecado. ¿Por qué? Es el cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo, porque Cristo, con su sacrificio y su sangre derramada, nos purifica, nos santifica, nos justifica y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, cuando nosotros celebramos Pascua, y esta temporada, la Pascua este año cae el 9 de abril, es el día 14 de Nisan, de acuerdo a la Biblia, y tenemos una oportunidad preciosa para celebrar la Pascua por primera vez con entendimiento, ¿sabe? Eso que se dice en las misas, en algunas iglesias, cualquiera sea denominación que tenga, pero que creen en Jesucristo, que parten el pan, y este es el pan, que dichosos los que fueron llamados a él, y cuando comed y bebed de este pan. Pero ¿sabe? Mucha gente lo hace sin entendimiento. Mucha gente no sabe qué significa la Pascua, y la Pascua significa la libertad que tenemos en Cristo, de lo que nos libró Jesucristo. Y por eso fue que Cristo le dijo a sus discípulos en la última oportunidad, cuando llegó el día de su crucifixión, les enseñó a sus discípulos y les dijo: cada vez que lo hagáis, cada vez que celebres la fiesta, porque la fiesta es perpetua, es una ley perpetua. Todos los que creemos en Dios y en Cristo tenemos que saber que una vez al año celebramos Pascua con entendimiento de nosotros celebrar con vino que viene de la uva, lo que la gente llama el vino kosher.
sin alcohol, que nosotros podamos tener una celebración de Pascua con entendimiento, con un altar familiar. Tenemos la oportunidad este año, por eso Dios no es casualidad que nos esté hablando en esta temporada de esto, porque sabes una cosa, cuando tú tienes entendimiento de que Jesucristo es el Cordero Pascual, por eso es que Él estaba aquí y dice esta palabra, que se estaba celebrando la Pascua, y esa es la razón por la que Cristo le dice a los fariseos en ese momento, Él va al templo y le tumba todas las mesas y saca a la gente del templo y les dice que no conviertan la casa de Dios en casa de mercaderes, porque es que resulta que estaban llevando palomas y estaban llevando animales y los vendían ahí dentro del templo para ofrecérselos en holocausto al Señor, y no se sabían las condiciones de esos animales para presentárselos como un ritual más, y Él sabía que Él era el Cordero, Él sabía que Él era el que iba a ser presentado, y por eso le dice después a sus discípulos, cuando les dice que cada vez que hagan la Pascua, lo hagan ya ahora, no con el ritual del holocausto para perdón de pecados, sino que lo hicieran en memoria de Él, porque Jesús es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, pero tenemos que creer en Él, tenemos que creer en Jesucristo, y por eso es que Él le dijo, derribaré ese templo y en 3 días lo levantaré, porque cuando nosotros celebramos Pascua, después que celebramos Pascua, tenemos 7 días para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que eso es una semana que tenemos para hacernos inspección emocional, para revisar cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos, qué tanto creemos en Dios, qué tanto conocemos a Jesucristo, qué tanto podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Tenemos un tiempo maravilloso en esta cuarentena para que nosotros podamos profundizar en este conocimiento y nosotros podamos celebrar la Pascua y confrontar y enfrentar con entendimiento toda plaga que ha sido soltada, toda plaga para destrucción y muerte que ha sido soltada contra estas tierras, contra estos regímenes que han oprimido al pueblo de Dios y que se han separado de Dios. Entonces todo este tiempo, esta cuarentena, es para que vengamos al Padre, para que nos metamos en nuestras casas como en los tiempos del pueblo de Egipto, para que cuando pase el ángel de la muerte pase de largo y que nos encuentren a nosotros y en nuestras casas como señal, celebrando a Cristo, conociendo a Cristo, reconociendo al Padre, y que nosotros podamos ser hijos de verdad porque hemos creído en Jesucristo, y no que seamos simples criaturas realizando rituales sin entendimiento, porque Cristo nos libró a nosotros de todas esas cosas que se hacen en Semana Santa y se hacen como esos teatros que se hacen. Hay gente que lo hace de verdad, que camina en procesiones, que se viste de cualquier forma, que andan arrodillados pagando promesas. Eso no está en la Biblia. Cristo fue crucificado, fue sepultado, estuvo 3 días en las recámaras del infierno, le quitó la llave de la muerte, de la enfermedad, de la opresión, de la rebelión al infierno, a los representantes de las tinieblas aquí en esta dimensión terrenal, para que nosotros fuéramos libres de esos rituales y en Él tuviéramos y celebráramos, porque la celebración de la fiesta del Señor, de la Pascua, es una fiesta en donde tenemos la oportunidad de con entendimiento venir delante del Padre y poder santificar todo nuestro año, todo nuestro tiempo de comunión con el Padre, reconciliarnos, limpiarnos, venir a Él, tener entendimiento. Y sabe, porque después al día 16, al tercer día, tenemos la celebración de la fiesta de las primicias. Y qué mejor primicia que tú le entregues el corazón a nuestro Padre y que le digas al Señor: Señor, yo quiero conocer a Jesucristo, dame entendimiento de su palabra, de Él que es el Verbo, y que tú puedas conocerlo y reconocerlo para que puedas recibir la paternidad del Padre y podamos caminar en libertad, en sanidad. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero qué bueno es que te vayas preparando con los elementos necesarios para celebrar y recordar la Pascua que Cristo nos enseñó. Bendiciones.